Bienvenidas y bienvenidos a Vanguardia Educativa, el podcast del Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Hola, bienvenidos a otro encuentro de Vanguardia Educativa. En esta oportunidad estamos con el profesor Mariano Suárez, del profesorado de Historia, porque hemos decidido echar una mirada a este profesorado, conocer un poco más en profundidad quiénes son y qué es lo que hacen. Bueno, bienvenido, profe. Espero que te sientas cómodo y que pueda ser divertido, ameno la conversación. ¿Cómo andás? Seguramente que sí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, todo muy bien. Y acá estamos para charlar un ratito. Bueno, vos sabés que yo tengo una curiosidad tremenda porque sos el primer profesor que se sienta en este podcast que fue estudiante del IFEDC. Uh-huh. Y bueno, y además ahora sos profe, o sea, es como que estuviste de los dos lados del escritorio, digamos. Absolutamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue ese recorrido? ¿Qué te motivó a terminar siendo profe de historia y encima de la misma institución en donde vos estudiaste? Y también se me ocurre, como te lo tiro, como a ver si lo podemos charlar o qué me podés decir con relación a esto. Muchas veces nosotros cuando nos egresamos en el IFEDC, es como que hasta que se te ocurren ideas de por dónde puede ir la cosa, cuesta un poco, digamos, tanto la burocracia de inscribirse en la junta, empezar a ver perspectivas de trabajo. Es algo que a mí me parece que a todos los estudiantes del IFEDC nos ocurre. A mí personalmente me está tocando de cerca. No, entonces, quería también preguntarte sobre eso. Bien, bueno, en primer lugar, terminé estudiando historia por una cuestión de coyuntura, como casi todo el mundo. Me gustaban las ciencias sociales. La escuela, yo estuve en el polimodal, así que la formación en historia no fue la más completa que digamos. Pero de alguna manera siempre me interesó el tema del pasado. Me gustaba el periodismo deportivo también, pero bueno, por una cuestión económica era muy difícil, había que viajar y demás. Así que bueno, fui al IFEDC. En ese momento estaba el mito de que los títulos no eran nacionales y demás. Bueno, por suerte eran títulos nacionales y demás. Así que bueno, estuve 4 años muy lindos de mi vida ahí, terminé de rendir las materias y después, en términos de inserción laboral, es un tema por supuesto muy complejo, muy difícil, que a todo estudiante que está terminando su carrera en algún profesorado le llega, y sí, la verdad es que hay una cuestión burocrática muy fuerte, le está pasando a mi hermano ahora más chico, pero a mí lo que me pasó es que bueno, pude insertarme rápidamente en el mundo de las escuelas privadas, los colegios privados, después tuve alguna suplencia también en escuelas públicas, y bueno, y hace unos 4 años, surgió la posibilidad de un concurso por una suplencia en el IFEDC, y la verdad es que a mí la carrera en educación superior me interesa mucho, y el IFEDC, por supuesto, es una institución que quiero, así que me presenté, entré como suplente en un par de materias, y después salieron algunas materias del profesorado de Historia, que son Historia Mundial 1 y 2. Me presenté al concurso, gané, y ahora soy el profesor titular de ambas materias. Pero bueno, estar de los dos lados la verdad que es una hermosa experiencia y bueno, es una institución que por supuesto me ha dado un montón y espero seguir dándole yo lo poco o mucho que pueda. Y también te permite seguir carreras de posgrado, porque sé que también has estado avanzando en eso. Sí, bueno, por suerte en alguno de los colegios donde trabajé tuve colegas muy copados, vamos a decirlo, que bueno, me abrieron las puertas para el mundo de los posgrados, que por ahí uno cuando es estudiante se recibe y empieza a trabajar. El trabajo te lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, el seguir estudiando, yo trato de aconsejar a los estudiantes que si pueden, que sigan instantáneamente, que no pierdan el hábito porque después es difícil. Yo empecé una maestría en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, en estudios latinoamericanos, la terminé de cursar todo y ahora estoy con la tesis, que es como el gran problema académico de cualquier estudiante de posgrado. Así que bueno, estoy ahí con eso, pero realmente yo les aconsejaría que en la medida que puedan, inmediatamente continúen con algún estudio superior porque es otro tipo de experiencia y es realmente, el posgrado es una experiencia maravillosa. Qué lindo problema, ¿no? Digo, tener que escribir una tesis está bueno. Y además, bueno, me parece que también implica una diligencia y una persistencia en un camino, digo, que tiene que ver con esto, con el ámbito de la educación y con el ámbito de la enseñanza. Digo, que es una carrera que vos elegiste y que querés ejercer. En el profesorado de historia, ¿cuáles son sus principales características? Un profesorado que vos conocés, porque lo cursaste y ahora estás enseñando en él. ¿Qué crees que es lo más apasionante, lo más interesante para ofrecer? Contanos más o menos. Bien, en primer lugar yo creo, por la experiencia que tuve como estudiante y por supuesto con las experiencias de gente cercana que uno va conociendo a lo largo del tiempo, que lo más valioso para un estudiante me parece dentro del IFEDC es que no es un número más, que no es
un legajo más, sino que es alguien con nombre y apellido, que a medida que va avanzando rápidamente uno los va conociendo, y eso me parece que en la relación estudiante-docente es muy buena, y además a nivel institucional también eso permite una aceleración que por ahí en otras instituciones no existe, o es mucho peor, o es un problema, digamos. En este caso, por suerte, no. Y después, obviamente, el profesorado lo que tiene es una amplitud enorme, porque la historia está en todas las ciencias prácticamente. Foucault decía que es la madre de las ciencias. Entonces, cualquiera que estudie una carrera tiene historia digamos, lo que sea. Entonces, al ser eso, te abre una serie de campos y una serie de caminos hacia otras disciplinas, que yo veo que por ahí es más fácil ir de la historia hacia la economía, de la historia hacia la sociología, de la historia hacia la filosofía, que por ahí hacer el camino inverso, digamos, es más difícil que gente que se reciba de otra carrera después estudie historia. Lo hay, y me parece que está buenísimo, porque si vos podés estudiar 2 profesorados, ya digamos, a mí ciencia política también me encantaba, pero bueno, hay que elegir. Pero me parece que la historia lo que te da es una amplitud enorme a la hora de conocer, ¿no? Te abre el mundo del conocimiento realmente en términos muy variados, y a partir de ahí uno por momentos está atento a algunos temas, por momentos está trabajando otros. Después no es lo mismo trabajar en el nivel secundario que trabajar en el nivel superior, por supuesto. No es lo mismo estar haciendo una carrera de posgrado que no estar haciéndola. Entonces, digamos pero de igual manera vos trabajás con gente desde el primer año del secundario hasta el último año de una carrera de nivel superior, y la historia atraviesa todo, digamos. Entonces me parece que en ese sentido el profesorado tiene un valor enorme, y realmente con el paso de los años yo comparo mi trayectoria como estudiante con mi presente ahora como docente en la institución, y realmente el profesorado ha crecido muchísimo en términos de contenidos, en términos de calidad, en términos de plan de estudio. Nosotros ahora estamos con ese tema. Exacto. Sí. Pero realmente yo veo materias ahora que tienen, y yo digo cómo me hubiera encantado tener esas materias, y realmente estoy muy contento con eso. Obviamente hay que seguir trabajando un montón, pero me parece que el profesorado está bastante instalado en la sociedad, y eso es muy positivo. Yo creo que uno de los cambios principales que ha sufrido el profesorado de historia, como bueno, muchos de los otros profesorados del IPC también, tienen que ver con estos cambios paradigmáticos en cuanto a la construcción del pensamiento disciplinar. A ver si se entiende. Cuando ven historia, no solamente ven una serie de hechos en cada una de las materias, o bueno, nos pasa a todos en las otras carreras también, sino que ya las relaciones, las conexiones, el modo de pensar es diferente, y creo que eso aporta un montón en general a la vida, como decías vos, ¿no? Pero, ¿qué de eso te parece que se refleja particularmente en el profesorado que tenemos nosotros, estos cambios que nombrabas? Me parece que lo que estamos teniendo ahora es una visión de la historia que ha cambiado mucho en los últimos, obviamente esto lo digo desde lo poco o mucho que he podido ver en mi trayectoria, pero el concepto de historia ha sido muy puesto en juego, sobre todo en estas últimas 2 décadas en el país, y sobre todo me parece también a partir de la cuestión de la memoria, ¿no? y de todo ese tema que obviamente hace que en el espacio público se debata, y en ese lugar me parece que la historia encuentra un lugar trascendental en la sociedad, porque justamente es la que opera, digamos, de alguna manera con los mecanismos de la memoria, la que se conjuga con la memoria para crear representaciones del pasado, y a la larga esas representaciones del pasado nos definen como sociedad, definen nuestras subjetividades, y en ese sentido me parece que la historia reciente, la historia local, la historia regional, bueno, todo lo que tiene que ver con la mirada latinoamericana también me parece que ha venido a refrescar mucho el debate en las ciencias sociales, y en ese sentido la historia se vuelve incluso más interesante en el aula, ¿no? Entonces uno puede trabajar con efemérides, puede trabajar, bueno, con distintos mecanismos dentro del aula que operan en momentos donde el debate está presente, ¿no? Y creo que eso es fundamental para cualquier sociedad, y ser docente de historia en ese sentido te permite trabajar con una serie de herramientas muy amplias, no solo para vos mismo en tus propias producciones, sino también, por supuesto, en el aula. Hay un tema que a mí me apasiona. Por suerte, yo he podido cursar con profes de historia, y además, digo, el profesorado de ciencias políticas es bastante hermano, digamos, si se quiere, que con el de historia. Totalmente. Entonces, me pasó, por ejemplo, estudiando la historia de San Luis, de ver un solo tipo de relato, por ejemplo, o material bibliográfico que tenía una perspectiva, digamos, específica, ¿no? Entonces, está tan en auge esto de, digamos, de la puntanidad, de pensar, digamos, cómo se construye la identidad de San Luis, del puntano, la puntana,
Eso también en contraste, digo, con Villa Mercedes, porque no es lo mismo, ¿viste? No. Con los mercedinos y las mercedinas. Pero en todo ese proceso pienso en esto que vos estabas diciendo, como la historia como una mirada, como un relato que construimos sobre nosotros mismos para poder vernos hoy, en la actualidad, digamos, con una relevancia y una actualidad que digo que deja de ser ese libro viejo que te obligan a leer por obligación para pasar a ser algo que te constituye identitariamente, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, ¿vos qué pensás con relación a estos relatos de la puntanidad? Se me ocurre también, digamos, que tenemos pocos historiadores que escriban o reescriban nuestra historia y no sé si hay archivos o información, digamos, con lo que podamos construir otra historia, no sé, la historia, digo, no tanto tal vez de los gobiernos, sino también, por ejemplo, una historia, no sé, más social. Claro. Bueno, te lo tiré así. Todo eso. Se podría hablar muchísimo, pero bueno, para tratar de ser breve, me parece que recién hablamos de cómo la irrupción de la memoria en el espacio público habilitó una serie de novedosos debates y demás. Y el surgimiento de nuevas miradas y nuevas personas también que se empiezan a interpelar por el pasado reciente. Y me parece que en el caso de San Luis lo que ha pasado en los últimos años es que a partir de la implementación de la Semana de la Puntanidad del sanluisismo en las instituciones públicas de la provincia, eso, digamos, llega a las escuelas y llega a las aulas en distintas disciplinas, en todas las unidades curriculares. Y eso que en primer lugar le da mucho trabajo a la gente de historia, porque obviamente te vienen a preguntar a vos algún libro o algo sobre historia de San Luis, pero también te hace preguntar a vos como persona que se dedica al estudio de la historia, ¿qué pasa con San Luis? ¿No? A mí personalmente me ha tocado en distintos momentos trabajar temas vinculados a San Luis, es un tema de mi interés, obviamente, y la verdad es que uno cuando se remite a las fuentes, tenés una serie de bibliografías que son, digamos, bastante antiguas, por decirlo de alguna manera, que tienen un relato bastante marcado, pero que a su vez ya sabemos qué tipo de relato es, uno ya sabe de dónde viene, con qué intencionalidad, ¿no? Claro. Y de hecho incluso algunos tienen varios errores metodológicos, digamos, no todos tenían fuentes, ¿no es que? Claro. Entonces, a partir de eso se genera una bibliografía de la historia de San Luis muy petrificada, muy estática, y me parece que por ahí el concepto de puntanidad es un concepto que tiene que ser problematizado. Yo soy de La Toma, y la verdad es que para mí la idea de puntano es una idea que personalmente no engloba toda la provincia. Claro. ¿No? Yo creo que la idea de sanluisismo en ese sentido es un poco más potente, pero además me parece que yo creo que lo bueno de eso, a partir de la instauración en las escuelas y demás, es que se tiene que debatir el rol de la mujer en la historia de San Luis, por ejemplo, el rol de las clases populares, una historia más social, como vos decís, la historia de la cultura en San Luis, la historia de la música, la historia del arte, digamos. Hay un montón de cuestiones los artefactos culturales que no solamente son por ahí los clásicos que tenemos de San Luis, de gente destacadísima, porque eso también hay que decirlo, gente destacadísima, pero digamos que también hay una historia que está ahí y que realmente hay que de alguna manera construirla e ir a buscarla, porque por ahí el trabajo con fuentes también en los archivos es simple, pero por ahí faltan fuentes. Sí. Los archivos no las tienen, digamos. No. Hay mucho archivo privado en San Luis, eso también es un tema importante. Y después, bueno, la conservación de las fuentes no ha sido algo muy primordial para la provincia en las últimas décadas. Ahora sí hay archivos digitales, bueno, uno consigue, San Luis Libro también publicó varias cosas, eso ayuda, pero me parece que lo que está faltando justamente es una mirada, digamos, más subalterna de la historia de San Luis y que problematice un montón de cosas que han quedado petrificadas y estáticas, y que no es que eso es San Luis, sino que San Luis es mucho más que eso, y en buena hora que este tipo de eventos o de efemérides habiliten estos debates, y me parece que ahí es donde está la riqueza y ahí es donde la historia juega un rol fundamental. Bueno, yo hay una cosa que te tengo que contar muy personal. Me da mucho orgullo las maestras Lucio Lucero. ¿Viste? Primer huelga docente en Argentina, la hacen en San Luis. Y esto me da pie para preguntarte, digamos, cómo se sitúa el ejercicio de la docencia en la historia. ¿Desde qué perspectiva crees que es potente o interesante hacerlo? Y, digamos, hemos estado discutiendo mucho, te lo contábamos antes, sobre la interdisciplinariedad, no sé si me salió bien, entre distintas disciplinas para empezar a pensar, digamos, los hechos sociales, en este caso, digamos, de manera más enriquecedora y más potente, y que puedan ser analizados desde distintas perspectivas más integralmente, ¿no?
¿Vos qué pensás sobre esto? ¿Cómo se tiene que hacer la enseñanza de la historia? ¿Cuáles son las prácticas de la enseñanza que en tu recorrido y en lo que has hecho en el IFEDC han sido potentes y han generado que la historia deje de ser esto, digamos, un libro, para pasar a ser algo más vivo, más propio, más donde todos somos actores, por ejemplo? Sí, bien. Son como dos cosas un poco distintas, pero la segunda sería, como les decía un poco recién, me parece que la historia tiene la capacidad inherente, digamos, de trabajar con cualquiera de las otras disciplinas, y que eso enriquece mucho la historia. No es lo mismo leer a un historiador muchas veces, que a veces muchos son muy aburridos, y eso es así, que leer un sociólogo, un economista, un politólogo, digamos, no es lo mismo, y de igual manera pueden estar haciendo una narrativa del pasado que nos sirve en términos de historia. Así que bueno, me parece que la interdisciplinariedad tiene que estar siempre presente, y ni hablar en instituciones educativas de nivel medio, nivel primario, claro, que por supuesto hacen que la institución funcione mucho mejor. Y respecto a la primera parte, a las trayectorias docentes, me parece que San Luis tiene una trayectoria de participación docente en términos públicos y en términos políticos muy interesante. La primera huelga de 1881, la que vos decís, fue acá, y obviamente los sindicatos docentes han tenido una participación pública muy notoria. Por ahí los que ya tenemos más de 30 nos acordamos un poco más de los que son más jóvenes, pero de hecho yo cuando era estudiante, incluso en el 2010, también hubo una serie de marchas y demás por algunos proyectos de ley respecto a la educación, y la educación siempre está en la agenda pública, digamos. Es algo que cuando uno es docente, acá o en cualquier provincia, siempre está en la agenda pública, porque la educación tiene que ver con un presupuesto y tiene que ver con cuestiones políticas, y de eso no vamos a escapar. Entonces me parece que las luchas docentes, si lo queremos llamar así, las trayectorias docentes en la provincia son muy enriquecedoras, no solo por la huelga, por ejemplo, sino también por las maestras de San Francisco, sí, claro, y demás, y toda una tradición que es muy interesante y que San Luis me parece que revaloriza y que está muy bien, pero después, por supuesto, hay que ver las condiciones de trabajo, porque somos docentes, trabajadores y trabajadoras, y bueno, en ese sentido siempre la educación va a estar, y los docentes, porque somos los y las docentes, somos los que estamos en el aula, y obviamente eso siempre es digamos, motor de debate. Así es que bueno, obviamente mientras más se estudie, mientras más se sepa, mejor, pero también mientras más se valore la profesión, muchísimo mejor para toda la sociedad, me parece. Una última pregunta, sí, Okay. Antes de cerrar, que también me parece que está relacionada, para invitar a las nuevas generaciones a que se acerquen al IFEDC, que se acerquen al profesorado de historia. ¿Cuáles son las cosas que los docentes de la casa hacen, aparte de formación inicial, que es cuando damos clases y trabajamos con los estudiantes? ¿Qué otras cosas también ustedes hacen? Bueno, nosotros los docentes del IFEDC hacemos un poco de todo generalmente. Ahora con la pandemia hemos incursionado en la realización de videitos y en la realización de clases escritas, ¿no? Y trabajar mucho más con las nuevas tecnologías, y me parece que en ese sentido el IFEDC se actualizó un montón. Hay un uso de las redes ahora que llega muchísimo más. Pero más que nada, a mí lo que me parece, más allá del profesorado de historia en sí, me parece que la profesión docente es muy interesante, es muy enriquecedora, y realmente es un camino que te llena de satisfacciones, donde por supuesto tenés momentos donde la pasas un poco peor, donde renegás como en cualquier otro trabajo, pero me parece que más allá de la historia, que es lo más fascinante que hay, obviamente, los otros profesorados también tienen una importancia fundamental, y yo por supuesto aliento a que aquellos jóvenes que realmente les interesaría un camino docente no duden en el IFEDC, porque realmente es una institución que los va a esperar, y que realmente van a ser alguien dentro de la institución. No van a ser, como dije al principio, ni un legajo ni un número más, sino que van a ser una persona con nombre y apellido, y eso me parece que para un estudiante es más que valioso. Bueno. Muchísimas gracias, Mariano. Por favor, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, así como reflexión también, demostrar el orgullo que como institución tenemos por personas como Mariano, que siempre están presentes, que fueron alumnos, que fueron estudiantes, que hoy son docentes y que también ejercen su cargo de la mejor manera. No es el único, hay muchos, así es que me parece muy interesante también expresar el orgullo que sentimos. Gracias. Muchísimas gracias. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.